Jesús. Pues vamos a meditar un momento en la palabra de nuestro Dios en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a nuestras hermanas valientes que en medio de la batalla, de la guerra, gloria a Dios, aleluya, todavía dicen gloria a Dios, aleluya. Y eso porque en medio de las pruebas, ¿verdad? Dios ha demostrado que siempre está con nosotros. Bendito sea Dios. Dios es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Vamos a buscar allá en 2 de Corintios capítulo 7, en su verso 1. Y vamos a darle lectura a esa palabra, gloria a Dios. 2 de Corintios capítulo 7, en su verso 1, gloria a Dios, aleluya. Cuando lo tenga, de un amén. Bendito sea Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, en su verso 1, cuando lo tenga, de un amén. Nos ponemos de pie como reverencia a nuestro Dios. Y dice así la palabra de Dios en esta hermosa noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén, gloria a Dios, aleluya. Segunda de Corintios capítulo 7, en su verso 1, dice la palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Este tema le puse perfeccionando la santidad. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios, y sea Dios que tome estas palabras, amén. Y sea Dios que esté con nosotros, ministrando nuestras vidas. Oremos a Dios. Padre, en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. La sangre de Cristo, Señor, tiene mucho poder en esta noche, Dios mío. Te pedimos y te rogamos, Señor, que tu santa presencia se mueva con poder, se mueva con autoridad en esta hora, Dios Santo. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Permite que podamos ser ministrados por tu palabra, Padre bendito. Y te rogamos, Señor, que la sangre de Cristo cubra este lugar, que la sangre del Cordero, Señor, sea sobre este lugar también. Que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva con poder, se mueva con autoridad. Y, Señor, que cada alma, cada vida pueda atesorar esta palabra, pueda ponerla por obra, Señor mío. Y sobre todo, Señor, te pido en el nombre de tu amado Jesús, Padre, que podamos entender y que podamos comprender tus escrituras. Dios mío, una vez más, te pido y te ruego que tu palabra y tu presencia se muevan con poder y con autoridad en esta noche. Gracias, Señor, te doy por tu palabra y por tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias siempre. Amén. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, en esta hermosa hora. Gloria a Dios. Voy a hablar de un tema importante, ¿verdad? Perfeccionando la santidad. ¿Por qué dije perfeccionando la santidad? Porque sabemos perfectamente, y voy a hacerlo como pregunta y poder resolverlo también, ¿qué es la santidad? La santidad, gloria a Dios, aleluya, hemos aprendido una santidad y veo que lo practicamos, bendito sea Dios. Vestimos como cristianos, ¿verdad? Ya entendemos por qué tenemos que vestir como cristianos. Ya entendemos por qué tenemos que congregarnos, por qué tenemos que hacer todas las cosas. Hemos entendido también, gloria a Dios, aleluya, que Dios es 3 veces santo. ¿Cuánto dice el amén? Pero yo quiero hablar de la otra parte de la santidad. Una parte de la santidad es por fuera y la otra parte de nuestra santidad es por dentro. ¿Cuánto dice el amén? Yo quiero hablar de la santidad que tenemos por dentro. De esa santidad quiero hablar. Yo puse
Así, ¿verdad? Que perfeccionando la santidad, porque vivimos una parte. Yo quiero decirle que la problemática o la situación más difícil en este siglo XXI, o la generación que estamos terminando o que estamos viviendo, bendito sea Dios, lo más difícil es la santidad interna, la santidad por dentro. Yo quiero decirle que una santidad por dentro evitará que seamos en este tiempo los fariseos de este siglo. Amén. Cuando nosotros no cuidamos lo de dentro, nos volvemos fariseos, bendito sea Dios. Pero hoy quiero hablar un poquito de eso. Gloria a Dios. Y quiero iniciar hablando algo muy sencillo, algo que ya conocemos, ¿verdad? ¿Dónde se perdió la santidad interna? Gloria a Dios. Vamos a ir en el libro de Génesis. Yo quiero que, y ahí vamos a aprender algo que Dios me enseñaba. Gloria a Dios, aleluya. Yo se lo quiero explicar también, para que podamos comprender, gloria a Dios, dónde se perdió la santidad. Yo quiero leer una parte de la escritura que está en el capítulo 3 de los Génesis. Génesis capítulo 3. Y voy a leer el primer versículo para que vayamos comprendiendo un poquito más este tema. Dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente, dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le hizo una pregunta a la mujer. ¿Por qué hizo esa pregunta? ¿Y cuál era la condición de ese momento? Le quiero iniciar explicando un poquito esta parte porque es muy importante. Del principio dice que Dios hizo un Edén. Y cuando Dios crea un Edén, dice que pone allí a Adán y a Eva. Gloria a Dios, aleluya. Y dice que al principio esos dos personajes Dios lo creó santos. ¿Cuántos dicen amén? Santos por dentro y por fuera. Mira que le voy a abrir un poquito más esta parte, porque ellos, dice la escritura, que ellos estaban desnudos en el Edén. A la vista de nuestros ojos en el siglo XXI, ¿verdad? Era tremendo verlos en esa condición. Pero qué tan terrible es ¿cómo se llama? Qué tan terrible es el no cuidarlo de dentro. Cuando está corrompido lo que tenemos adentro, es cuando nosotros lo vemos mal, ¿verdad? Sin embargo, ellos tenían lo de dentro, lo tenían correctamente, lo tenían santo en su principio. Bendito sea Dios. Y por cuanto ellos eran santos en el principio, ellos no notaban que estaban desnudos. Amén. Ellos veían normal, porque ellos no conocían el pecado. Ellos no conocían la maldad. La maldad de la carne o la maldad natural del hombre no había entrado dentro del hombre todavía. Bendito sea Dios. Entonces ellos eran santos totalmente. Y este principio, por cuanto eran santos, dice que estaban desnudos y ellos no notaban eso. Ellos estaban en paz. Ellos estaban tranquilos. Bendito sea Dios. Y Dios le dice algo a Adán, algo muy importante. Le dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas será el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bendito sea Dios. Aquí hay una parte importante que yo quiero que entienda de Dios. Hay gente que ha dicho: ¿cómo es posible que, sabiendo Dios que pudieran caer, por qué les plantó una planta o un árbol donde ellos pues más adelante pecarían? ¿Por qué Dios lo hizo? Simplemente, gloria a Dios, aleluya, Dios había pasado, cuenta la historia bíblica, ¿verdad? Que Dios había pasado una experiencia terrible. Dice que estaban en el reino de Dios, y en el reino de Dios era uno maravilloso. El problema de eso es que se levantó un querubín, y a causa de que Dios no plantó ningún árbol, sino
nadie conocía la maldad, pero tristemente dice que este querubín maquinó maldad. Y entonces, a causa de que los ángeles no conocían la maldad, ¿verdad? Dice que este querubín engañó a las 3/4 partes de los ángeles. Y más adelante cuenta la historia que este querubín dice que hizo pecar a los ángeles delante en el trono de Dios. Y más adelante cuenta la historia también que este querubín fue arrojado a la tierra y hoy se llama Satanás, ese querubín. Amén. Y entonces, habiendo Dios pasado esa experiencia, amén, entonces en el Edén planta un árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dice, de ese árbol no puedes comer. Así como el día de hoy también, hoy siempre te dice, ahí es malo y este es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre va a poner las cosas claras, no nos oculta nada. Siempre Dios será transparente para que el hombre tome la mejor decisión que conviene. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Y entonces ellos estaban en el Edén. Adán tenía una instrucción, gloria a Dios, aleluya. Y Adán le dice a Eva muchas cosas. Le dice que no pueden comer del árbol también. Pero aquí llegamos en el capítulo 3. Pero resulta, dice que un día Satanás buscó el área más débil del hombre. Y el área más débil del hombre era la mujer. Y entonces cuenta la historia. Satanás no venía a destruir a la mujer, venía a destruir la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Al hombre. Y cuenta la historia entonces que estaban en el huerto. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, dice, no comáis de todo el árbol del huerto. Dice, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bendito sea Dios. ¿Qué estaba pasando en ese punto importante? Número 1, y hasta hoy a Satanás le quiero decir algo muy importante. A Satanás le funcionó muy bien engañar a Eva, y hasta hoy nos sigue engañando igual. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita lo vamos a ir entendiendo más. Hasta hoy ese Satanás es muy astuto y nos sigue engañando de la misma manera, y el hombre todavía sigue cayendo, ¿verdad?, en manos del enemigo. Le dice, Dios le dijo, puedes comer de todas las semillas de todos los árboles, pero no puedes comer de ese árbol que está ahí. Y Satanás viene y le dice a la mujer, ¿cómo que no lo puedes comer? Sí lo puedes comer. En otras palabras, lo incitó, ¿verdad?, a tener más. Lo incitó a que no hay problema si anhela comer de ese árbol. Bendito sea Dios. Y créame que el enemigo, gloria a Dios, aleluya, ha sido la mentira que hizo caer a Eva, y esa mentira lo sigue manejando hasta hoy. El enemigo muchas veces, cuando tenemos lo suficiente, siempre lleva al hombre a querer tener más. ¿Cuántos dicen amén? No, y puedes tener más, y puedes tener más, y puedes tener más. Y eso a veces, por querer tener más, a veces caemos en manos del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia enseña, ¿verdad?, que el hombre tiene que estar conforme con lo que Dios le da. ¿Cuántos dicen amén? Y no codiciar más. Bendito su nombre. Otro punto importante que yo analizaba en estas escrituras, número 1, que Satanás, así como dije, ¿verdad?, siempre nos va a tentar a querer más, y siempre va a susurrar a tus oídos diciendo, tú puedes tener más, aunque ese más te puede llevar a apartarte de Dios o hacerte caer en pecado. Bendito sea Dios. El otro punto importante de este mensaje, de esta palabra que estamos leyendo, dice que la mujer respondió a la serpiente. Toda persona que habla con Satanás sale perdiendo. Nunca hable con el enemigo. En otras palabras, cuando alguien le susurra al oído algo que sabe usted que no es de Dios, no diga, puede ser que sí. No se responda. Simplemente diga, diablo mentiroso, yo necesito seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
El problema de los hombres es que cuando el enemigo les susurra los oídos, él dice, sí, puede ser que sí. En ese momento estamos coqueteando con las cosas o estamos cayendo en la tentación de las cosas que violentan la palabra de Dios, o simplemente nos hace caer en pecado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice que la mujer respondió a la serpiente, ¿verdad? Dice, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. Eso dijo Dios, pero le dice, no vas a morir. ¿Sabe cuánta gente hasta hoy sigue en el mundo a causa de que el diablo le dijo que no va a morir? Y simplemente no se dan cuenta que están muertos espiritualmente. Y pasa mucho con los cristianos, hermanos. ¿Cuántos cristianos que hoy se dicen cristianos? Dice, si ya ofrendé, ya diezmé, está contento el pastor conmigo, ¿qué más? Eso, no, yo no voy a cambiar de carácter, así voy a ser. Total, el pastor dice que voy bien y no vas bien. Necesitas cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser transformados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito su nombre. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Siempre que hablamos con el enemigo, créame que vamos a salir perdiendo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Gloria a Dios, aleluya. Siempre el enemigo nos miente y siempre mentirá, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, dice, será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Qué hizo? Lo vio. ¿Sabe que los ojos hace pecar el alma? Le voy a decir algo bien claro que yo observaba en este versículo. Dice que ella volteó a mirar, le dice, no, sí puedes, estaban platicando y de repente le dice, sí puedes comer del árbol. Y ella voltea y ve el árbol y cayó en pecado. Los ojos, ¿verdad? Tenemos que cuidar lo que miramos. Amén. Cuide lo que mira, porque lo que mira puede atar su alma. Lo que habla puede encadenar su alma. Y lo que siente puede atar su alma. Una vez más lo digo, lo que mira puede condenar su alma. Lo que habla puede encadenar su alma. Y lo que siente en su corazón puede atar su alma. Amén. Así que cuide lo que mira, porque lo que mira puede terminar en condenación. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer dice que vio el árbol. Y otra cosa, dice, vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sabe que lo mismo que le pasó a Satanás, lo mismo Satanás hizo con la mujer? Dice que un día Satanás ese querubín estaba en el reino de Dios, y cuando él empezó a mirar cómo todo se le sujetaba a Dios, cómo estaba el reino tan grande y precioso de Dios. Y cuando él miró todo eso, dijo, wow, yo quiero ser como Dios. ¿Dónde entró la maldad? En los ojos. Hay que cuidar. Y eso lo hizo caer a él y volverse Satanás. Escúcheme bien. Y así mismo hizo caer a Eva, a través de los ojos. Amén. Y muchos cristianos caen también a través de los ojos, caen en pecado. ¿Cuántos dicen amén? Sigo adelante entonces. Versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Entonces fueron abiertos sus ojos. Ahora conocían, ¿verdad? Dice que en el momento, pero aquí me sorprende algo bien importante, porque lo comió la mujer y no se le abrieron los ojos, sino hasta que lo comió el varón fue que fueron abiertos los ojos de ellos. Amén. Bendito sea Dios. Hasta que el pecado lo lleva a su matrimonio, es que las cosas se ponen terribles. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice aquí la palabra de Dios, y fueron abiertos los ojos
de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces se hicieron delantares. Entonces dice que se cogieron unas hojitas chiquitas, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y así inició el pecado por dentro. Bendito sea Dios. Perdieron una santidad por dentro. Y cuando pierden la santidad por dentro, entonces ahora ya miran el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Y viene Dios y pregunta. No es que Dios no sabía dónde estaban o qué habían hecho. Simplemente a veces Dios nos lleva a un punto donde tenemos que confesar lo que hemos hecho mal. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el hombre dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bendito sea Dios. Hasta ahí se había cometido un pecado tremendo. Más adelante quiero decirles la verdad que ocurrió. Se lo voy a contar. En este Génesis, hermanos, ¿verdad? Yo analizaba esta escritura y digo, ahí no perdieron una santidad porque no tenían una vestidura. ¿Por qué no tenían una vestidura? Porque eran santos por dentro. Y la santidad por dentro no te hace ver el pecado por fuera. Y cuando se corrompe el cuerpo, cuando se corrompe lo de dentro, ¿verdad? Empezaron a ver cosas que no debían ver. Ahora ya se dan cuenta que están desnudos. Ahora se dan cuenta que necesitan taparse. Bendito sea Dios. ¿Por qué hoy los hombres o mujeres, hay mujeres que codician hombres y hombres que codician mujeres? ¿Por qué pasa eso? Porque el pecado está en nuestros cuerpos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el pecado quedó en el cuerpo. Desde ese día que pecaron, que entró el pecado en el cuerpo, bendito sea Dios, a partir de ese día, dice la historia en Génesis 6:5, gloria a Dios, aleluya. Le voy a leer esa parte más adelante, porque dice Génesis 6:5 algo muy interesante. Dice: y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, dice, y le dolió en su corazón. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Ahí no dice que estaban endemoniados. Ahí no dice que ellos por idolatría. Ahí no dice que un demonio los poseyó y los hizo caer en pecado. No, dice que todos los designios del corazón del hombre, un hombre sin demonio, un hombre que no tiene nada que ver, en este tiempo no tenía nada que ver con el mundo espiritual. Satanás todavía no iniciaba su trabajo con los hombres, simplemente lo hizo caer, y Eva tomó la mala decisión porque sacó la debilidad de la carne. Y cuando cae el pecado, entró la maldad en el hombre. Y cuando entra la maldad en el hombre, en Génesis 6:5 empieza a decir Dios: ahora ya miré la naturaleza del hombre, cómo es de continuo solamente el mal. Y cuando ve Dios que el hombre en su época, la carne, ahí se empezó a manifestar la carne. La carne es diabólica, satánica. Eso dice la escritura. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque el hombre, a causa de la maldad de la carne, llevó a una generación a morir en el diluvio. En el diluvio Dios mató al hombre, pero no mató ni a los demonios ni a los espíritus inmundos. ¿Por qué no los mató? Porque no, los hombres de esa época no estaban, ¿cómo se puede decir?, influenciados por demonios. Simplemente el cuerpo, la carne, es malo por naturaleza. ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea Dios. Entonces, allá es donde se perdió la santidad del cuerpo. ¿Dónde se perdió la santidad interna? Se perdió en el Edén. Entonces, todo gente que nace pecador. Por naturaleza somos pecadores. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender que Cristo vino no a cambiar una vestidura, porque la vestidura, el mundo ya había comprendido que tenía que vestir como la ley de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Con túnicas largas, ¿verdad? Incluso aquí en Génesis 3:20 empieza a decir
que Dios le hizo túnica a Adán y a Eva después que los sacó del Edén, ¿verdad? Porque ellos entendían que ya tenían que cubrir sus cuerpos. Benditos a Dios, gloria a Dios, aleluya.